Buenas noches, buenas tardes, ¿no? Mejor dicho, buenas tardes, noche. Buenas tardes, noches. Bueno, una noche más, una tarde más acá en el programa, en la radio Tiempos de Gracia, pero el programa se llama Tiempos de Gloria. Amén. Bueno, así que un abrazo para todos los oyentes que nos están mirando. Queremos agradecerle por todas las cosas que ellos hacen para que puedan ver el programa. Hoy estamos en matrimonio porque Gustavo está medio descompuesto. Le mandamos un abrazo grande y que el Señor derrame sanidad sobre él. Así Amén. que bueno, les quiero comentar que hoy es el cumpleaños de mi amada esposa, el cumpleaños de Fabi. Gracias. Fabiana. Muchas gracias. Gracias, Javi. Bueno. Que nos cumpla feliz. Le cantamos el cumpleaños, acá con buena onda, arrancamos, no podemos quedarnos callados, hay que festejar el cumpleaños es algo lindo, algo que te llena de emoción, algo que te llena de cariño con todos los saluditos que recibiste hoy, Sí. Cantidad de saluditos, sí. Así que pienso que estás agradecida, ¿no? Sí, Bye. sí. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias a los que se están conectando. Muchas gracias, bueno, acá Iván Romero. Bendiciones, hermano, feliz cumple, Fabi. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias por tu saludito. Gracias a todos los que se están conectando. La verdad que, bueno, no podíamos faltar, ¿no? Estar un día más acá en este lugar, predicando de su palabra, hablando de él, es lo más lindo que nos puede pasar. Hoy para mí es un día especial, por todos los sentidos, no solamente porque un año más de vida, sino porque han pasado muchas cosas en estos últimos tiempos, en estos últimos años, y bueno, hoy puedo decir que doy gracias por tener un año más delante de la presencia de Dios y que poder disfrutar a mi familia, poder estar con mi esposo, y la verdad que tengo que dar gracias por este día, por todos los mensajes. Ya que estoy acá, quiero agradecer a cada una de las personas que me mandó un mensaje. Se tomó su tiempo, ¿no? El que ya hayan levantado el teléfono pensando en mi persona y mandarme un mensajito, para mí es súper importante. A veces lo material va más allá de todo, ¿no? Yo creo que el gesto y sobre todo, ¿no?, el amor de Dios, poder estar otro día más, en el día de mi cumple, poder estar hablando de él, para mí es lo más. Hoy me toca a mí contar el testimonio. Hoy es el testimonio, jueves de testimonio. Hoy le toca acá, como dice Fabiana, le toca a ella. Y bueno, primeramente, ante todo, queremos recalcar a dónde pertenecemos nosotros, ¿no? A la iglesia donde queda nuestra casa, la iglesia Amén. Vida en Jesús, de los apóstoles Gustavo y Roxana Pardo. Amén. Que lo podemos encontrar en Isabel de Pardo 2760, Barrio San Juan, Castelar Sur, a una cuadra de la plaza de Barrio San Juan, ¿no? Sí. Isabel de Pardo y Belvedere. Ahí nos podés encontrar los días domingo. Bueno, ahora sabemos que no hay iglesia, pero los domingos a las 19 y los miércoles a las 20. Cuando pase todo esto, vamos a volver con todo, con toda la alegría, con todo para dejar todas nuestras cargas en ese lugar, que nos debe estar esperando también ansioso el Señor también. Sí. Así que, bueno, va a ser una fiesta. Va a ser fiesta, así que están todos invitados. Y lo que congrega en nuestra iglesia también pienso que deben pensar lo mismo. Sí. Volvamos con todo. ¿Qué te parece si vamos a los saluditos? Bueno, vamos a ir a los saluditos. Primero voy a pasar el número de la radio por los que quieren mandar un mensajito, los que quieren pedir pedido de oración. Y bueno, el número de la radio es 11 32
45 86 00. 11 32 45 86 00. Cualquier cosita nos mandás un mensajito y podemos pasar tu saludito, tu pedido de oración, lo anotamos. Y los que se quieren contactar con nosotros para hablar personalmente fuera del programa en vivo, el número de nosotros es 11 54 78 37 66. 11 54 78 37 66. Le recordamos que ese es el número personal de nosotros, Sí. Que es para pedido de oración, para lo que sean, para lo que necesiten. Sabemos que pueden mandar un mensajito. Necesitas una palabra de aliento. Sabemos que toda la gloria es para Dios y que Dios es el que hace la obra y el que restaura, pero también Dios usa hombres y para eso estamos nosotros, para el servicio de Dios. Somos humildes servidores de Cristo, nada más. Y bueno, amamos lo que hacemos y lo que un día Dios hizo en nosotros estamos dispuestos. Tenemos que un día repartirlo. dijimos sí, amén. Hay que repartirlo, ¿no? Dijimos sí, amén, para poder hacer lo mismo con otras personas. Por eso mismo es nuestro número. No siempre es para un pedido de oración para una enfermedad. También puede ser para tu matrimonio, para tus hijos, cualquier situación, tu economía, lo que sea. Porque... También para contarnos también que Dios hizo algo lindo en sus vidas también. Exacto, no siempre tiene que ser para lo malo. También a Dios le gusta que también le demos gracia por lo bueno, por las bendiciones, por la misericordia. Y la ¿no? bendición más grande ya directamente es levantarnos de la mañana. Amén. Despertar un día más. Amén. Esa es la bendición más grande que tenemos ahí al pasito de nosotros. Y hay veces que nosotros estamos esperando la bendición, no sé, de salir a la calle y encontrarnos 100 pesos, 500 pesos. Siendo que la bendición... Tener un auto, tener una casa. Siendo que la primera bendición ya la tenemos, ya nos dio Dios, Sí, ¿no? sí. Levantarnos, abrir los ojos, Sí. poder despertarnos, poder ir a la pieza de tus hijos y verlo ahí durmiendo tranquilo, Exacto. teniendo un techo. Exacto. A veces que buscamos lo material, pero acá no se trata de material. Acá se trata de espíritu, de buscar al espíritu para que entre en nosotros. Dice en la palabra, hay cabida en mí, para ti. Así que, bueno, vamos con los saluditos. Empezamos, sí. Fabi. Nos podés encontrar por Facebook, Tiempos de Gracia, Radio Online. Y si no, por Instagram, @Tiempos de Gracia _. Y luego que termina el programita, o por ahí quizás ahora no lo podés ver en vivo, pero después lo querés volver a ver. Por YouTube. Sí, lo podés ver por YouTube. Nos buscas Tiempos de Gracia, Radio Online. Y si no, te podés bajar en tu celular con la aplicación Play Store, Tiempos de Gracia. Y ahí podés escuchar, si estás trabajando, si estás ocupado y no podés estar viendo el vivo, podés escucharnos por tu celular como una radio. Y también tenemos el número de la radio también. Claro. Que es la línea también que pueden llamar. Claro, quizás no tenés, en este momento no tenés WhatsApp, no sé. Se te borró la aplicación del celu o algo, querés mandar un mensajito, podés hacer una llamada al número 21 10 23 03. 21 10 23 03. Y ahí podés mandar, podés llamar por teléfono y dejarte un mensajito y bueno, y después lo pasamos. Así que, qué bueno. Eso es más o menos para que puedan comunicarse, para poder estar comunicados. Así que... bueno. y anótenlo, como siempre le decimos, Sí. Anótenlo. Bueno, Fabi, ¿por qué no lees los mensajitos que pasa la hora rapidito? Sí, ¿no? Así empezamos Sí. a contar un poquito Sí, el sí. testimonio de lo que Dios hizo en tu vida, de lo que Dios hizo, lo que hace y lo que va a hacer, ¿no? Así que...
Bueno, Iván Romero está conectado, mandó saluditos. Vani Íbalo, bendiciones chicos, saludos para todos, especialmente a mi amiga la cumpleañera. Gracias, Vani, bendiciones, bendiciones, amada. Gracias por estar ahí. Ella hoy a la mañana vino con su barbijo, con su gel, con su mate, todo, y me regaló una pasta flora ¿Y riquísima. nos quedó para...? Sí, sí, me lo guardé para para mañana. Para... bueno. No la vi yo. Gracias, muchas gracias. Cristina, bueno, todos los que estoy nombrando hoy ya me mandaron mensajitos, la verdad que estoy muy agradecida. Cristina López, bendiciones Fabi, feliz cumpleaños, abrazos, gracias amada, gracias. Alejandro Gómez, hola Alejandro, bendiciones. Diego Navarro, que hoy también me mandó saluditos. Bueno. Yo le quería mandar saludo a un compañero, un ex compañero de trabajo, Juan Roa. Le mando un abrazo para Lechu, para él, para su familia. Qué bueno, qué alegría que nos está viendo. Amén. Un abrazo grande para él, mucha fuerza, muchas bendiciones. Estamos orando por todos ustedes, por su trabajo, por su fábrica, por todo lo que está aconteciendo en esa fábrica. Así que desde acá un abrazo grande para todos los chicos de Lago Marcino, un abrazo grande para todos mis ex compañeros. Así que un abrazo grande para Norma Matilde Vanega, que me está viendo, mi mamá, mi adorada, mi bella madre, que la amo con toda mi vida. Bendiciones, eso era. La que me dio la vida, ¿no? La que Dios usó a esa mujer para traerme a mí, ¿no? Un abrazo grandísimo también para mi primo Luis De Vito, el negrito. Bendiciones. Un abrazo grande para él también, para su familia. Para mi hija hermosa, Lara Ariadna, hermoso, los amo, dice. Nosotros también, hijita, te amamos mucho. Gracias. Te Gracias por bendecimos, estar ahí. Te damos mucho amor y te amamos demasiado, hija. Bueno, se acerca la hora. Sí. Estamos esperando que se hagan ahorita para que se sigan conectando, para empezar, para poder empezar con el testimonio que mi esposa tiene que contar, lo que Dios hizo en su vida. Un abrazo para Javier Sierra, que también nos mira desde Carlos Casares, que él está bajo la cobertura del pastor Arroyo y de su esposa de Damián y bendiciones para y Carlos Carolina. Casares, para Entre Ríos, los pastores Palermo, que hoy también me mandaron mensajitos, la pastora Ariel Herrera, la pastora Lili, bueno, todos, la verdad que, bueno, también, ¿no? A mis padres espirituales, también que me mandaron un mensajito hermoso, mi madre me llamó, la verdad que no tengo palabras, le doy gracias a Dios. Quizás muchos deben decir, uy, pero qué chupa media, qué. La verdad que yo a mis padres espirituales los amo, pero porque la verdad que ellos se ganaron eso. Amar. Ellos, con su esencia, con su humildad. Miren que yo, bueno, ahora les voy a contar, pero yo no era ninguna sencilla ni nada de conquistar, corazón duro. Y sin embargo ellos lograron ganarse todo mi cariño hacia ellos. Por eso un día entendí que ellos eran mis padres espirituales y los adopté así, no solo por obediencia, porque algunos dicen, es mi padre espiritual y por obediencia me sujeto. No, yo me sujeto porque sé que es de bendición para mi vida. Y segundo, porque aprendí a amarlos como personas. Así que bueno, el que me quiera criticar porque hablo de mis padres espirituales, Dios los bendiga, yo los amo y bueno, así que nada. Lo que pasa que ellos también son los restauradores de nuestra familia. Exacto. Muchísimas gracias. Esto es en vivo, esto pasa todo en vivo, así que un abrazo para la mujer de Javier que está del otro lado. Que siempre están ahí atentos a todo. Que nos ayudan en todo. Y bueno, como le decía, ¿no? Son parte de la restauración familiar. ¿Cómo no amar a una persona cuando te está ayudando a que tu familia sea restaurada?
A eso lo que pienso yo que lo que querés decir vos. Exacto. ¿Cómo no amar a una persona que está haciéndolo todo para que podamos estar bien nosotros, ¿no? Sí, siendo que a veces, como somos lo más vil, dicen la palabra, ¿no? Que a veces uno dice, no, pero Dios no hace excepción de personas, Dios no ama a todo por igual, y como decía mi esposa, Dios usa a hombre, en este caso usa a esas personas, para que nosotros podamos ser restaurados, gracias a Dios. Y cuando nosotros nos restauremos, nosotros poder ayudar a otras personas y así sucesivamente, porque somos una cadena, somos eslabones que vamos enganchándonos de a poquito, ¿no? Amén. Así que, bueno, Ujú. yo diría que podemos pasar una musiquita, una alabanza. Una alabanza. ¿Mm? Primero, quiero mandar el saludito. Hola, Fabi, Este Fabio. es por WhatsApp, Este es por WhatsApp. claro, el que vimos recién Claro, es... por el vivo en Facebook. Claro. Mandaron por WhatsApp. Hola, Fabi, Fabio, Gustavo. Dios los bendiga, estoy escuchando. Belén de Santiago de Fría. Feliz cumple, Fabi. Muchas gracias, Belén, de Santiago del Estero, Frías. Siempre gracias, firme ella, ¿eh? Gracias, ella está siempre ahí firme. Un abrazo grande La para verdad que te ella, agradecemos. para sus pastores, para Sí, Darío, para para la pastora Dayana. para el pastor Darío. Un abrazo grande para toda la gente de Frías. Sí, ¿Mm? muchas Y gracias. ¿qué te parece? Cristito dice, hola Fabio, que Dios te bendiga, mi bueno, la radio. Dice, pensé que era tu cumple, me equivoqué, mi bueno, dice la radio, dice, ¿no? Así que sí, vi que me mandó un mensajito, no era el cumpleaños de mi esposa, así que bueno, gracias igual por el saludo, porque igual somos uno. ¿Y sí? Es tu cumpleaños, pero somos uno. Y sí. El Señor nos hizo uno, Amén. Así que lo festejamos juntos, comimos juntos. No sé si algunos regalitos le van a ir a él o los va a poder usar, pero bueno. Bueno, el regalito que de hoy, no me invitaste. Yo me encaré directamente a la pastaflora, la encaré yo, así que directamente sin preguntar de quién era, nada. No pidió permiso. No nada. pedí permiso, así que, bueno, Javi, tenemos una alabanza para el pueblo de Dios, una alabanza grande, linda, hermosa, y ya cuando venimos directamente, nos metemos en lo que es el testimonio, Amén. en lo que es lo que la hermana Fabiana va a contar para dar una palabra de aliento, para ver lo que Dios hizo en su vida, la grandeza que Dios tiene, y para que realmente hoy la persona que está ahí del otro lado y piensa que se le hace difícil, que sí, obvio, todo, nada es fácil en la vida, nada es fácil. Pero acá queremos comentarle un poquito, darle una ayuda para ver de cómo podemos hacer para cambiar nuestra vida, ¿no? Amén. Así que bueno, Lo dejamos Javi, con la alabanza. cuando quieras ponemos la alabanza, pero Ahí sigan mirando, sigan viendo que ahora va a venir lo mejor. Amén. Eres el mismo, ayer, hoy y siempre. No desampararás los que en ti confían. Nuestra fe solo estará
seguimos en esto que es Tiempos de Gloria. Dios los bendiga a todos. Me uno al equipo, perdón. Bueno, valoramos tu valentía. Él es nuestra oveja, parte de nuestro rebañito. Y por obediencia y porque entiende, está acá y está compartiendo con nosotros. La verdad es que no se siente muy bien, No me pero él siento está bien. acá porque bueno, y me trajo ahí un presente también, así que me quieren hacer engordar, pero bueno, agradezco. No, engordamos nosotros, no hay problema. Eso se arregla. Muchas gracias, gracias. La verdad Sí. que lo revaloro porque sé que no se siente bien y bueno, que esté acá lo valoro muchísimo. Muchas gracias, Gustavo, de verdad. Bueno. Bien. ¿Con qué Bueno, seguimos? Seguimos con con Tiempo de Gloria. Con Tiempos de Gloria. El nuevo programa que sale en vivo, ¿no? Bueno, comenzamos con el testimonio Ay, Dios. de Fabiana. Escuchen, Ay, qué dejen nervios. todo, por favor, dejen todo Con el ahí. testimonio de Fabiana. Quédense a escuchar esto. Bueno, nada. Queremos saber, queremos que cuentes cómo fue que llegaste al camino de Dios. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo fue que llegaste primeramente, no? Bueno, primero que nada les voy a decir que estoy nerviosa. Espero y le pido al Señor no olvidarme de nada, porque cada momento fue un testimonio para otras personas que quizás hoy están pasando por lo mismo y piensan que es imposible cambiar. Y la verdad es que antes que nada sé que esto es para el final, pero les puedo asegurar que para Dios no hay nada, absolutamente nada imposible. Amén. Quería arrancarlo con eso, ¿no? Así que bueno, yo llego al camino del Señor. Primero no quiero empezar de qué manera llegué, sino cómo llegué, ¿no? Bueno, mi familia está compuesta por mi padre, que bueno, que el año pasado en septiembre y mi madre en diciembre fallecieron, y tengo un hermano también llamado Walter, un hermano mayor, Adrián, una hermana Nancy. Son 4. Somos 4 hermanos, pero bueno, mayormente yo me crié con mi hermano Walter y bueno, y mis padres. Bueno, la realidad es que tuve siempre una infancia normal, pero no tan normal porque bueno, tuve un padre muy trabajador, un hombre que se deslomó mucho para poder darnos las cosas la casita que hoy tenemos, ¿no? Pero bueno, él tenía un defecto como podemos tener cualquiera en distintas áreas, y ese defecto era que Tenía un vicio. tenía un vicio, ¿No? que era tomar. El alcohol. Y bueno, cuando él tomaba, lamentablemente se perdía y era muy violento, agresivo, y bueno. Algo que no era cuando estaba lúcido. Exacto, ¿Mm? sí. Recalquemos, ¿no? Algo que no era cuando estaba en sus cabales. ¿Mm? Ujú. Y bueno, a través de eso, bueno, yo me fui criando de esa manera. Bueno, el tema era que cuando él tomaba, nosotros nos teníamos que ir de casa o nos teníamos que esconder en una habitación, y así muchos momentos tristes, ¿no? Me acuerdo que mi hermano, ya cuando iba a ser papá, pobrecito mi hermano Walter, a veces tenía que aguantarlo para que no nos moleste a nosotros. Él lo entretenía hasta que le agarre sueño y se dormía, y esas cosas, bueno,
fueron cosas que me Fueron que me, quedando, que me fueron fueron marcando. quedando, que uno a veces dice, y por eso cuento todo esto, ¿no? Porque a veces nosotros pensamos que los chicos no se dan cuenta de las cosas o que después se van a olvidar. Y hoy cumplo 36 años y no me lo olvido. Pero gracias a Dios, a que Él llegó a mi vida, hoy puedo recordarlo desde otra área, no con dolor, ni tampoco con rencor. Cuando yo llegué al camino del Señor, sí tenía mucho rencor. Había cosas que no entendía por qué mi padre las hacía. Y yo decía que mi padre no me amaba. Pero no era así. Es que no tenía a Dios en su vida y nunca había pasado por un momento difícil. No me quiero adelantar, ¿no? Pero tuvo que pasar por un momento difícil para valorar la familia que tenía o los hijos que tenía, los nietos que tenía, para poder cambiar, ¿no? Y creo que todos buscamos de Dios cuando ya estamos tocando fondo. Porque cuando está todo bien y no nos acordamos de Dios. Pero cuando ya no encontrás salida por ningún lugar, ahí es donde nos acordamos que, cierto que había un Dios que alguna vez me nombraron en algún lugar y que dice que me ama, porque así es como se acuerda la gente. ¿Será que si busco de Él me puede ayudar? Y así fue que aconteció, ¿no? Entonces vuelvo a cuando era chica, ¿no? Y bueno, y así me fui criando, hasta que llegué a tener 15, 16 años. Y esa nena, Eli me dicen en mi casa, y esa Eli que se callaba, que no decía nada, que se empezó a cansar. Llena de dolor guardado. Ujú. Se empezó a cansar y hasta que un día, bueno, empecé a hacerle frente a mi papá y cada vez que él venía tomado yo no me quería dormir a ningún lado, no quería esconderme más. Y empecé a hacerle frente hasta que bueno, cada vez que él venía era discutir, era enfrentarnos, era insultarnos, y creo que muchas veces no nos levantamos la mano porque pobrecita mi mamá se metía en el medio y una vida triste era, ¿no? Pero yo estaba cansada, yo también. Y bueno, y él después al otro día, cuando se le pasaba, me pedía perdón. Y bueno, y así uno fui creciendo y mi mamá, cuando yo empecé a hacer frente a mi papá, empezó a decir, por eso mamá, papá, tengan cuidado lo que declaran de su boca, porque a veces las palabras pueden marcar a un hijo. No las lleva el viento las palabras. No. Eso que vos decís, sos un burro, sos un rebelde, no servís para nada, esta es la oveja negra, esta tiene un carácter, esta es mala, no la vas a tocar, porque si no, ¿sabés lo que es? Salió la tía, salió el tío Cachito. Claro. Y ahí no nos damos cuenta que vamos declarando sobre nuestros hijos y se va haciendo una fortaleza. Y por más de que tu hijo no quiera ser malo, vos decís, ¿para qué voy a ser bueno? Si total todo el mundo dice que soy una oveja negra, que soy malo, Quedémonos así, quedémonos claro, así como nos dicen. ¿para qué voy a ser buena si nadie lo va a notar? Eso es lo que yo pensaba, ¿no? Claro. Entonces ahí es como que yo empecé a decir, bueno, lo conozco a mi esposo a los 16 años y bueno, y ahí empecé a buscar cosas que no tenía que buscar. Empecé a buscar un hijo, a buscar a mi hija mayor con tan solo 16 años. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque me quería ir de mi casa, porque quería ser libre, porque pensaba que teniendo un hijo que iba a ser importante para alguien. Y no me arrepiento de mi hija, la verdad que no me arrepiento de nada. Pero creo que
si a veces uno tiene una vida diferente, por eso yo siempre digo, no hay persona mala, sino que a veces la circunstancia de la vida, lo que uno va pasando y las cosas como uno se va manejando en la vida, cómo son tus padres, es lo que te va marcando, ¿no? Quería buscar una libertad equivocada, ¿no? Exacto. Equivocada. Que si lo hubiese conocido a Cristo, hubiese entendido que la libertad Estaba de ahí. ser libre era tener a Cristo nada más. No tener un hijo, ni escapar de casa, ni casarme, ni nada. Entonces, bueno, así empezó todo. A los 17 años quedo embarazada. Y bueno, la tuve a mi hija. A los 18 años nació. Y bueno, me junto con mi esposo. Y ahí comenzó todo, ahí empecé, capaz que, quizá antes, capaz que cuando salía con una amiga o algo, yo tomaba una cerveza, algo, pero no era. La realidad es que yo le huía a eso porque había crecido en ese ambiente, había crecido verlo a mi papá tomar y yo no quería eso. No, la verdad que no me llamaba la atención. Vos pensabas que si tomaba ibas a ser como él. Claro, no me causaba gracia el alcohol. Pero bueno, después las cosas no empezaron a funcionar con mi esposo, porque éramos chicos, porque quizás no estábamos preparados todavía, ¿no? Por eso digo que yo no estoy arrepentida ni de mi hija, sé que siempre fue un propósito de Dios estar con mi esposo. Pero bueno, en su momento las cosas no funcionaban, o quizás, como siempre digo, ¿no? Dios ya nos estaba llamando y nosotros no lo escuchábamos o no estábamos preparados para tener a Dios en nuestra vida. Y bueno, nosotros en el año, 2 o 3 veces en el año nos separábamos, cada uno por su lado, discutíamos, sí, pum, pegaba el golpazo en la puerta y se iba y yo me quedaba ahí con mis hijas. Con la panza, porque cuando mi hija Brisa tiene 6 meses, quedó embarazada de Abril y ellas se llevan 1 año y 3 meses. Imagínense que yo tenía 18, tenía ya mi bebé y ya cuando cumplí 19 tenía 2 bebés, porque Brisa empezó a caminar y yo ya tenía a mi otra nena, 1 año y 3 meses se llevaban. Y bueno, de ahí comenzó todo, ahí yo empecé a estar muy triste, porque... O sea que no llegó a llenar lo que vos estabas buscando. No. Lo que yo pensé que al tener un hijo, pensé que eso me iba a llenar de amor y que iba a llenar todo ese vacío, ese dolor que yo tenía, ¿no? Entre comillas, porque vivía de recuerdos nada más. Mi mamá siempre fue una buena mamá, que siempre me atendió muy bien, todo, pero la realidad es que era media secota. No es que siempre un te amo, un te abrazo, un algo. En su momento, ¿no? Después, gracias a Dios, pude vivir muchos momentos hermosos con mi papá, gracias a Dios, con mis 2 padres. Cuando llegó, vendría a ser Cristo a tu casa. Cuando se metió a tu casa. Sí. Entonces, tengo mis 2 hijas, y bueno, las cosas no funcionaban con mi esposo, y ahí sí, ahí empecé a un fin de semana, por ahí estábamos ahí en casa, y tomando una cerveza, y tomando otra, y empecé a notar que tomando me sentía bien, que en ese momento me olvidaba de las cosas, que era un momento, como dicen los chicos, copado. Entonces, sin querer, porque sabemos que está Dios y está el diablo, ¿no? Y así como están los ángeles, están los principados, las potestades, ¿no? Y te empiezan a seducir, te empiezan a... Entonces, empecé un fin de semana, empecé otro, empecé.
y bueno, cuando me quise dar cuenta, era una necesidad para mí el tomar alcohol, ¿no? Y bueno, las cosas seguían cada vez peor, cada vez peor. En mi casa también lo mismo, cada vez que mi papá venía tomado, mis hijas tenían que pasar lo mismo por lo que yo pasé y era muy, muy triste. Después, en un determinado tiempo de mi vida, bueno, mi hermano conoce a su señora actual y bueno, como todo matrimonio, ¿no? Quiere vivir su vida, ¿no? Y bueno, y él se va a alquilar, se va a vivir y bueno, cuando él se fue un cambio muy grande también en mi casa. Y bueno, muchas cosas que pasaron, ¿no? Que no vienen al caso porque bueno, son cosas de la familia, ¿no? Yo tengo que contar lo mío nada más. Y bueno, en ese trayecto, cuando pasan tantas cosas, yo empiezo a enfocarme mucho en mí nada más. En mí y en mí y en mí nada más, pero no haciéndome bien, de decir, viste que a veces vos decís, me enfoco en mí, busco para estar bien yo y ya está, no. Para mí estar bien era autodestruirme, no me daba cuenta. Para mí estar bien era ir a la casa de una amiga, bueno, vamos a tomar una cerveza, vamos a tomar, y así. Para mí el estar bien era buscar en los vicios, cigarrillo, alcohol y esas cosas, ¿no? Siempre, nunca descuidé a mis hijas, porque la verdad es que siempre para todos lados andaba con mis hijas, pero tampoco no era una linda vida la que le daba a mis hijas, ¿no? Uh-huh. Entonces, en un tiempo, en una de las tantas idas y vueltas con mi esposo, conozco lo que es la cocaína. Se me presenta una oportunidad y ¿saben lo que dije en mi mente? Por culpa de esto, mi esposo me deja y me abandona un montón de veces, dije. Yo quiero probar qué es esto, para ver qué es lo que tiene esto que tanto lo seduce a mi esposo y me deja. Porque la realidad que lo único que a nosotros nos hacía mal era la droga nada más. Era lo único que nos separaba a nosotros. Nada más que eso. La calle, una esquina, amigos, entre comillas, pero en su momento no los quería yo a los amigos. Y hoy entiendo de que no eran los amigos, es uno mismo. Es uno mismo lo que elige si sí o no. Porque hay muchas personas que tienen amigos que no tienen una buena vida y sin embargo no hacen lo mismo. Por eso queda en cada uno, ¿no? No siempre me rodeé de personas malas, al contrario, tuve personas muy buenas antes de llegar a Cristo. Y bueno, cuando elijo probar qué era eso. Pero a todo esto, ya tu papá había pasado por lo que había pasado. No, todavía no. Uh-huh. Todavía no. Cuando yo pruebo por primera vez cocaína, me acuerdo que ese día dije, bueno, no lo hago nunca más, pero la realidad es que sí me había gustado. Sentí que en ese momento estuvo bueno y no me estaba dando cuenta que como en ese momento el diablo me estaba envolviendo, ¿no? Y bueno, entonces empecé un fin de semana, una vez al mes, cada 15 días, y así. Y ahí es como que empezamos a estar bien. Sí, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque floreció el amor nuevamente. Al consumir él, al consumir yo, ¿qué nos podíamos echar en cara? Nada. Le dimos lugar al diablo y ahí se metió. Entonces, ¿de qué manera nos mentía él? ¿Viste qué bien que nos llevamos ahora? ¿Cómo charlamos? ¿Cómo hablamos? Decíamos. Claro, si
si ya se había metido? ¿Qué charla podíamos tener? Una charla que no tenía sentido a nada, no tenía. Estaba bueno, ¿por qué? Porque ninguno de los dos estábamos en nuestros cabales. El enemigo nos manejaba como un títere. Hace esto, hace el otro, muévete acá, comprá allá, gastate la plata esta, gastate el otro. Y mis hijas ahí en un costado, jugando. Ellas en su mundo, porque ellas no se daban cuenta. Nadie, creo que hay muchos que hoy se están enterando. Solamente los únicos que saben son la gente de la iglesia y algunas personas que yo le conté. Hay muchos que no saben. Y saben que para mí no es un orgullo contar esto. Quiero aclararlo. Pero sí es mi testimonio de la grandeza de Dios, de lo que Él hizo en mi vida. Cuando yo sentí que estaba muerta en vida, ahí fue cuando Él extendió su mano y me demostró su amor y su fidelidad. Bueno, llegué, quería cambiar, no podía, seguía con esa vida de que mi papá tomaba y cada vez peor, porque al yo no estar bien, cada vez peor. Ya venía mi papá, hasta una vez casi nos agarramos a las manos, porque yo ya no le tenía miedo. Antes le tenía miedo, pero yo ya no le tenía miedo, estaba cansada. Quería que se vaya de mi casa. Bueno, muy triste verla a mi mamá depresiva, llorando mucho. Es como que mucha carga para mi vida era muchísima carga. Estar sola con ella y verla cómo lloraba y siempre fui una persona que quería buscarle la solución a todo. La solución, que alguien estaba mal y querer ayudarlo y querer hacer esto. Alguien se tenía que mudar, ahí estaba Fabiana. Alguien necesitaba un cumpleaños, ahí estaba Fabiana. Como lo soy ahora. Pero siempre quería agradar a todo el mundo, pero no porque no sé cómo explicarlo. Simplemente para decir... Eso que tanto declaraba mi mamá, que, oh no, pero ella es brava, ella es esto, ella es el otro. Y yo quería demostrar que no era tan así. Pero lamentablemente por ese dolor y por todas esas cosas yo me estaba hundiendo en los vicios, en el alcohol, en la droga. Y no me estaba dando cuenta que me estaba arruinando, ¿no? Pero yo creo que siempre digo que siempre fue propósito de Dios, ¿no? ¿Y en qué momento fue que llegaste a la iglesia? A través de todas esas cosas, Bueno. ¿cómo fue que llegaste a la iglesia? En todo este proyecto, todo quedó embarazada, trayecto. Quedó embarazada de Vida, que tiene 8 años. Y bueno, traté de cambiar un tiempo. Todo el embarazo estuvo hermoso, no consumimos, no pasó nada, mi esposo también. Cuando nace, tenía 2 meses, 3 meses, y un día mi papá tomando, él ya iba a la iglesia, ya había empezado hace un tiempito a la iglesia. Y en ese tiempo... Y siempre te invitaba, Él siempre me invitaba, pero ¿por qué yo no quería ir? Porque él, un viernes había culto, el sábado tomaba. El domingo había culto, el lunes tomaba. El miércoles había culto, el jueves tomaba. Entonces yo no quería saber nada. Yo decía, ¿qué voy a ir a la iglesia para estar como vos? Le decía, no, a mí no me molesté. Bueno, no le decía de esa manera. Bueno, le decía, ¿no? Cuando se daba vuelta, que voy a la iglesia. Decía. Yo decía, ¿qué voy a la iglesia? Para estar como, no, me quedo en mi casa, ¿qué voy a ir a la iglesia? Decía yo. ¿Por qué? Porque no veía su testimonio, por eso es muy importante también el testimonio del otro, ¿no? Cuidarlo. Cuidarlo, la verdad que sí. Cuidarlo. Ser un espejo. Pero bueno, como yo siempre digo, ¿no? En su momento él hacía eso porque todavía no se había encontrado con Cristo, ¿no? Tuvo que pasar algo
como salir un día tomado y discutió con un muchacho, como seguramente muchas veces habrá discutido, pero esta vez pasó a mayores, lo lastimó y bueno, el chico salió ileso, no pasó nada, pero ¿qué pasó? Vino la policía. Y cuando él cae, no era tanto por lo que le había hecho al chico, sino por todas las denuncias que él tenía, de la calle, de nosotros que llamábamos cuando él venía tomado, y todo eso fue saltando. Se fue juntando todo. Y bueno, me dice, no, tu papá no está tanto por eso, me dice, tu papá está por esto, y esto, y esto, y esto, y así estuvo 2 años, 2 años. Siendo una persona mayor que podría haber cumplido también su condena en su casa, ¿no? Que igual le correspondía 4, pero por ser mayor de edad, buena conducta y todo, y porque Dios es fiel. Porque, bueno, vamos a esto, tuvo que pasar por eso. Cuando a él le pasa eso, ahí empieza todo. Por eso yo llego a Cristo. Por eso yo siempre digo que todo lo malo acontece para bien. Y a veces cuando mis discípulas me dicen, me pasa esto, tranquila, atrás de todo eso hay una bendición, porque dice la palabra de Dios que no nos va a dar mayor prueba de la que no podamos soportar, dice. Y aún yo sin conocerlo, Él ya me estaba mostrando su fidelidad. Entonces cuando él cae preso, viene su líder, que era nuestro pastor Claudio, y me dice, Fabi, me dice, vos tenés que ir a verlo a tu papá, me decía. Y yo le decía, no, yo no lo quiero ir a ver. Yo por mí que se quede ahí y que, bueno, lo decía de otra manera. Y lo voy a decir, yo decía, por mí que se muera en la cárcel, decía. Suena duro, pero yo no tenía a Cristo y tenía mucho dolor. Mucho dolor tenía. Entonces yo no entendía por qué ver de disfrutar sus nietas, por qué no tenía que estar tomando, y yo decía, se hace el pibe, decía yo, se piensa que es jovencito y ya él tiene que estar en su casa, cuidándose, decía, y estaba muy enojada, estaba. Entonces agarré y el pastor Claudio me empezó a hablar, me empezó a decir, me dice, vos no lo tenés que hacer por tu papá, y me dijo algo que lo aprendí esa vez, antes de llegar a Cristo, y me quedó siempre marcado. Me dice, vos no lo tenés que perdonar por tu papá, lo tenés que perdonar por vos, porque la falta de perdón es como un cáncer. Y por más de que vos no lo quieras perdonar, a la que le va a hacer mal es a vos, me decía. Y eso me golpeó. Y es verdad, porque es eso lo que yo tenía. Yo lo amaba a mi papá, pero tenía mucho rencor, muchísimo rencor. Entonces entendí que tenía que darle una oportunidad, pero no solamente a él, dame una oportunidad a mí. Total, que perdía, nada. Entonces empecé a ayudarlo, fui a la comisaría, y cuando entro me dio tanta lástima verlo así, y él lloraba y me pedía perdón. Y yo, sin conocer la palabra de Dios ni nada, solamente le dije, esto te pasa por jugar con Dios, le dije. Y yo no conocía la palabra, nada, porque vos ibas a la iglesia y al otro día tomabas. Vos ibas a la iglesia y al otro día tomabas, le digo. Vos te burlabas de Dios, le digo. Y esas cosas no hay que hacerlas, le decía. Y aclaro, no iba a la iglesia yo todavía, no conocía nada de Dios. Bueno, de ahí empieza todo. Ahí empecé a ir a visitarlo a la comisaría, de la comisaría lo pasaron a otra comisaría en Casanova. Llego un día y así meses y meses, sola para todos lados, porque la realidad es que estaba solita, ni siquiera mi esposo, porque la realidad estaba sola yo con mi bebé de 6 meses. Y bueno, iba a la comisaría, después un día voy a la comisaría y me dice, no, tu papá no está acá. Lo trasladaron al penal de González Catán. Ay, fue lo peor. Cuando me dijeron eso, sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Yo decía, ¿por qué tengo que pasar por eso? Decía, yo no estaba acostumbrada a eso. Y cuando llegué allá era lo peor,
porque las mujeres que estaban ahí visitando a sus familiares me decían, te van a revisar toda, te van a sacar todo, te van a hacer... Es como que me psicologiaban, no sé, y yo tenía terror, Pero Dios cuando tiene un propósito, siempre nos está guardando. Porque yo sé que todo eso era un propósito de Dios para que yo llegue al camino de Dios. Porque todas me decían, mi bebé era bebé y usaba pañal y todos me decían, le van a sacar el pañal, te la van a toquear, te la van a... Y a mí jamás, pero jamás me la desnudaron a mi hija, a mí jamás me desnudaron, nada. Siempre digo, Dios siempre me estuvo guardando, siempre me estuvo guardando. Y hablaba mucho, venía, me quería hablar la pastora Sandra, y yo siempre le decía, no, gracias, en otro momento, cuando yo quiera, voy a ir, le decía, pero por ahora no, le decía. Entonces, un día voy a Catán, al penal de Catán, y me dice, no, tu papá no está acá, lo trasladaron a Olmo, me dice. Y cuando me dijeron así, digo, no, ¿qué hago ahora? Digo yo, ¿cómo hago? Y empecé a averiguar todo, y digo, no, yo no quiero tomar ese colectivo, no quiero. El tumbero. El tumbero, encima me decían el tumbero, ay, yo decía, ay, ¿qué es eso? Decía yo, porque más allá de que yo tenía 10.000 defectos, pero no estaba acostumbrada a eso, no llegué a ese límite. No estaba acostumbrada porque la realidad es que nunca lo había pasado, ¿no? Y bueno, le comento, viene un día el pastor y me dice, ¿cómo está tu papá? Y a todo esto era dura yo, porque el pastor ya se había ofrecido a ayudarme, pero yo no. Y él cada vez que venía, bueno, ahí sí le contaba las cosas. Entonces un día viene y me pregunta, ¿cómo está tu papá? No, lo trasladaron, le digo, al penal de Olmo, le digo, la verdad que no sé cómo ir, le digo, yo ese colectivo no voy a tomar, le decía. Y agarra y me dice él, bueno, me dice, si vos querés, me dice, yo quiero ir a verlo a tu papá. Si vos querés, me dice, yo te llevo, me dice, vamos con tu esposo, me dice, y te llevo a verlo a tu papá. Y le digo, bueno, le dije, está bien. La verdad que no me quedaba otra solución. Yo sabía que a donde subía ese auto iba a empezar, yo sabía que me iban a predicar. Y yo así, hecha a pedazo como estaba, porque no era solamente eso, no era solamente los vicios. Yo ya había entrado en una depresión, no me quería levantar de mi cama, me la pasaba llorando. Creo que no es creo la palabra, pero no me quité la vida porque era un propósito de Dios y yo en su momento decía que yo era cobarde. Y no es que era cobarde, es que Dios ya me tenía en el hueco de su mano y no iba a permitir que haga eso, ¿no? Pero muchas veces se me había cruzado en mi cabeza no vivir más. Muchas veces insulté a mi madre callada en mi habitación, enojada, llorando, diciendo que no tuvo otra cosa que hacer que traerme al mundo, decía. ¿Para qué me trajo al mundo? Para pasar por todo esto, decía. Yo ya estaba cegada, no valoraba nada, no podía mirarla a mis hijas y si las miraba, no las valoraba. Estaba encerrada en una depresión, en un profundo dolor. En un espíritu, tomada por un Exacto, espíritu. Hoy exacto. en día que se conoce, que conocemos cómo es, vendríamos a ser que un espíritu. Casi ni iba a visitar a mi hermana mayor vive en Santiago, a mi hermano mayor casi ni lo iba a visitar, a mi hermano Walter tampoco lo veía, entonces como que yo aislada de todo, y si venía me quedaba en el fondo, es como que no, me da lo mismo ver a mi familia, si estaban, si no estaban, yo me sentía sola conmigo misma y no quería saber nada de nadie. Y bueno, entonces fue así, fui con el pastor, en su momento era líder, y me dice, vamos a ir con el pastor, dice, con el pastor de tu papá, me dice, ¿viste? Y le digo, bueno, está bien, le dije. Cuando apenas subió el pastor Ducci, que con todo respeto, pero lo adoro, lo amamos en Cristo, ese varón de Dios empezó a hablarme y nunca en mi vida, pero jamás había llorado delante de dos hombres casi desconocidos, como si fuera que lo había conocido de toda la vida, pero no eran ellos,
era Dios hablándome. Era tremendo, sin conocerme, como una tras otra, tras otra, tras otra, palabra de vida, palabra de restauración, palabra, y porque es así, porque es acá, porque es así, porque Dios... Yo lo único que hacía era quedarme con los ojos y las lágrimas me caían y me caían y me caían y me caían. No, así llegué a Olmo, imagínate, 3 horas de viaje, así. Mi papá cuando me vio sabía de que me habían repredicado, porque ni me preguntó, hija, ¿por qué tenés el ojo hinchado? Porque ya se imaginaba todo. Y mi papá estaba feliz. Feliz porque él estaba esperando ese momento, dejarme que yo, dejarme que me prediquen, ¿no? Escuchar, prestar oído, porque a veces nosotros podemos estar con la persona, pero no escuchar, ponerte dura, firme y no entregarte, ¿no? No prestar oído. No prestar oído, ¿no? Bueno, cuando pasa todo eso, yo digo, yo voy a ir a la iglesia. En toda la visita, el pastor Ducci me seguía hablando, y yo parecía una nena, me faltaban los 2 coditos así, y escucharlo y decirle, siga hablando, parecía que... ¿Por qué? Porque había escuchado palabras de vida que nunca había recibido en toda mi vida. Entonces, cuando llegamos del viaje ese, me decía, bueno, vamos a ir a la iglesia hoy, me decía, yo te invito, me decía. Sí, le dije yo. Sí, hoy voy, le digo. Yo voy a ir, le digo. Y yo decía, ahora cuando le cuente a Fabio y le cuente todo, él va a querer ir conmigo y esta es la solución para cambiar y buscar de Dios, porque ya te digo, era una palabra tras la otra y me había quitado una venda que había otra vida, una vida que yo no conocía. Bueno, llego a casa, le cuento todo a mi esposo, todo, y le digo, yo quiero ir a la iglesia, le digo. Y su contestación fue, bueno, andá, me dice, pero yo no voy ahí, hoy juega River, me dijo. Y no a todo esto, porque él contó el otro día testigo y se olvidó de esta parte. Me dice, ¿no me vas a comprar una cervecita? Me dice. Ay, y a mí se me derrumbó todo. Digo, ¿no vas a ir a la iglesia conmigo? Le digo, pero si nosotros queremos cambiar. A todo esto, cada vez que nosotros últimamente consumíamos, ya llorábamos. Y al otro día llorábamos y decíamos que queríamos cambiar. Y a veces hasta estando en esos cabales, le pedíamos a Dios que queríamos cambiar. Sin conocer. Sin conocer. Entonces yo le decía, es lo que estábamos pidiendo. Tenemos que ir. No, pero andá vos. Yo después voy. Y yo tenía un carácter de poquitas pulgas. No, si no vas vos, no voy yo, le dije. Vino el pastor ese día a buscarme y me dice, vamos a ir, Fabi, contento. No voy a ir. Y no era tampoco dar muchas explicaciones yo en su momento. Ahora sí las doy, pero antes no. ¿Pero por qué? No, pues no voy a ir. Me metí adentro. Así nomás. No es que... No, porque mi esposo no quiere ir y que no daba explicación. No y no, punto. No tengo por qué darte explicación. Así era yo. Y bueno, entonces ahí empieza todo. Ahí empezó a estar todo peor. Si antes consumíamos cada una semana, ahí empezó a ser día por medio y creo que no lo hacíamos todos los días porque no teníamos plata. Y bueno, yo me acuerdo que había conseguido un trabajo, me habían conseguido un trabajo en Capital de limpieza y trabajaba creo que para gastarme la plata en eso nada más. Era muy triste porque él trabajaba muy bien y la plata que él ganaba, cuando él la traía, era para devolver todo lo que pedíamos prestado y lo que nos quedaba ya lo gastábamos en lo que no lo teníamos que gastar y de nuevo volver a pedir prestado y de nuevo después devolver y así toda una vida, así. Y ni te cuento las tarjetas o lo que es ponerle créditos de zapatilla y eso, que me acuerdo que cuando llegamos al camino del Señor, teniendo trabajo, uno por uno fue poniendo las cuentitas claras, Fabio, de a poquito, en cómodas cuotas,
y así fue quedando en cero, ¿no? Cuando empezó a entender las cosas, ¿no? Bueno, a todo esto cada vez peor, uno por su lado, yo por el mío. Cuando venía de trabajar, ¿qué hace? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Y ese beso, que parece que le da un beso a una chapa, ¿viste? Ese pico frío, ¿qué hace? Así. No, triste, mal, feo. Que creo que muchos matrimonios han pasado alguna vez por eso. Y algunos casi ni se saludan tampoco. A veces entran y ni hola se dicen. Así que, y eso es lo que hace el diablo. Te quita el diálogo en tu familia, en tu matrimonio, ¿no? ¿Para qué? Para cuando viene una o uno que viene de parte del enemigo y te susurra en el oído y vos decís, ay, pero me presta más atención que mi esposo, que mi esposa. Mentira, el diablo, el que te quiere destruir tu familia, el que viene a hurtar, matar y destruir. Y sabes que lastima y que destruye tu generación, los que están atrás tuyo. Eso es lo que hace el diablo. Entonces, no escuches esa voz. Si vos tenés una persona hace años y es el papá de tus hijos y no te golpea y no te hace nada, solamente no te da cariño, busca de Dios, que el único que lo puede cambiar o lo puede sacar de las drogas o puede devolverte el amor de tu esposo o de tu esposa, se llama Cristo Jesús. Nada más. Es mentira que va a haber otra persona que te va a amar más que esa persona. Mentira. Esa es la mentira que el diablo te susurra en el oído y que te dice de que vas a conseguir una persona mejor. No estoy hablando de una persona que te golpea, que te maltrata hasta llegar al momento de casi matarte a golpe. No. Si vos llegaste al camino de Dios, y eso lo aprendí, si vos llegas al camino del Señor, estás 1 año, 2, 3, y tu matrimonio, y están los dos congregando, y tu esposo te sigue pegando, maltratando, hasta molerte a golpe, apartate porque un día te mata. Pero si a esa persona le cuesta cambiar en algunas cosas, seguí. Algo que mi líder y mi pastora me enseñó. ¿Lo aguantaste 13 años? ¿No lo vas a aguantar 1 año? Dale una oportunidad a Dios que te muestre su gloria. Eso es lo que siempre me dijo mi pastora y mi líder. Porque yo cuando llegué al camino de Dios, bueno, no me quiero adelantar, ¿no? Pero yo pensaba que estaba con mi esposo por costumbre nada más, porque también había heridas ahí que sanar. Entonces no sabía si era amor o qué era. Bueno, pasa esto de cada vez de seguir yéndolo a ver a mi papá solo, hasta que un día dije, bueno, Fabio, me cansé, así que ahí tenés las bolsas, si vos hoy no me acompañás a verlo a mi papá, te vas de acá, le dije. A todo esto ya está todo mal, mal, ya estábamos casi separados viviendo en la misma casa. Y bueno, me dice él, pero bueno, yo te voy a acompañar. No, le digo, pues si no me vas a acompañar ahora, que te necesito más que nunca, le digo, ¿para qué te tengo? ¿Para qué eso? No sos mi compañero, no me estás acompañando en el momento que te necesito. Entonces ese día Fabio decide acompañarme, el pastor Claudio le predica, bueno, lo que él contó más o menos el otro día. Él llega al camino del Señor, pero ahí empezó su lucha conmigo. Cuando él llega, yo no es que dije, ay, qué bueno, vas a ir al camino de Dios, bueno, ahora sí vamos a ir juntos. No, fue todo lo contrario. Ah, ¿no fuiste conmigo cuando yo quise ir? Bueno, ahora anda solo, porque yo no te voy a acompañar. Empezó el enemigo a usarme. Empezó, y él, pobrecito, me decía, Fabi, me decía, vamos, me decía, no sabes qué lindo. Venía con la Biblia y se acostaba al lado mío con la Biblia y yo pegaba un salto de la cama y saltaba. Y no solamente eso, me burlaba. Ay, ahora que sos el pastorcito, sos ahora, le decía. Y así un montón de cosas. Y así, y él tuvo recaídas, y es verdad, esos 5 meses antes de que yo empiece a congregar, pero la realidad es que la tentación era yo, vamos a decir la realidad. Él venía a lo más bien y venía allá en el espíritu, y yo estaba, llegaba a casa y se encontraba con que yo estaba tomando una cerveza, insistiéndole que vaya a comprar lo que no tenía que comprar.
Y yo le decía, bueno, no es mi testimonio, ¿no? Pero yo le decía, ¿qué? Porque vos ahora sos careta y querés cambiar, yo tengo que cambiar. Y si yo no quiero cambiar, le decía. Pero mirá qué loco que era, porque yo estaba contento de ver que él estaba cambiando, pero a la vez había algo que me usaba para que él baje los brazos. Y le hacía la contra. Y hasta que un día, ya cuando ya Me- está rodeada, ya mal, me estaba por ir yo de casa también. porque él estaba cambiando, yo veía que íbamos a un cumpleaños, no fumaba, no tomaba, ya no consumía. Y, y me acuerdo que la última vez que tomé, que me levanto a la mañana y lo veo, y me levanto con una canción rara, y a la vez me traía paz, y me levanto y digo, olvídate, yo estaba, me dolía la cabeza, me dolía el alma, me dolía todo, todo, destruida estaba muerta en vida. Yo siempre digo que yo llegué al camino de Dios muerta en vida llegaba. Eh, y, y bueno, cuando llego, cuando me despierto, salgo así para el patio, pero ellos no me habían visto. Y mi esposo estaba limpiando todo el patio, que me acuerdo que había cajita de vino, botellita de Fernandito, botella de cerveza tirada por ahí, todo el patio sucio, escombro, ¿viste cuando no, feo? Vos imagínate que mi mamá no salía, ella estaba muy triste, porque mi papá estaba preso y no, muy triste era todo. Entonces cuando me levanto, lo encuentro limpiando y mis 3 hijas sentadas en una sillita con una carita de felicidad porque ya estaba llegando Dios a nuestras vidas. Y estaban contentos que su papá estaba limpiando su casita y ellas estaban las 3 sentaditas comiendo un yogur. Tenían 10, 9 y 1 añito tenían cuando llegamos al camino de Dios. Y cuando miro todo eso, me quebranté y no sé si fue una voz, si fue el Espíritu Santo, no sé cómo explicarlo, pero algo me dice, ¿qué estás esperando? Te estoy dando la oportunidad de poder ser feliz. ¿Y qué es lo que querés de tu vida? ¿Qué querés? ¿Sufrir toda tu vida? ¿Es eso lo que elegís? Me acuerdo que lloré tanto en mi pieza y ellos a todo esto ni estaban enterados que yo ya me había despertado. Y cuando salí, le digo, Fabio, le digo, ¿cuándo tenés iglesia vos? Le digo. Y él me dice, el viernes, ¿por qué? Me dice, él pobrecito tenía miedo de que yo le quiera dar las nenas para yo irme a algún lado o algo. ¿Por qué? Me dice él. No, le digo, yo quiero ir con vos, le digo. Y cuando él me dijo, sí, me dijo, bueno, está bien, me dice, ¿viste? Por encima él ya le habían enseñado, capaz que antes sí me lo hubiese, ay, sí, qué bueno. Bueno, está bien, si queréis, dale, vamos, me decía. Y bueno, ese viernes cuando estaba por ir, pasaron un montón de cosas, muchas trabas, todo. Me acuerdo que ese día casi me voy de mi casa con mis hijas y algo también me dijo, volvé, me dijo. Ya había pegado el portazo, me había ido porque él no llegaba a tiempo, ya se estaba haciendo tarde. Yo no conocía bien el horario de la iglesia, para mí era recontra, re tarde y yo decía, tanto que me insistió venir y hoy que tengo que ir, llega tarde de trabajar y encima él se había ido a jugar la pelota porque ya tenía coordinado eso, planeado eso. Bueno, cuando íbamos en el remis, lo que contaba él el otro día, ¿no? Cuando íbamos en el remis, yo dura todavía, buscando de Dios, pero dura. Y yo le decía, yo voy a ir a la iglesia, pero a mí no me vengas con que voy a hacer algún circo, de estar tirándome en el piso, de revolcarme, decía yo, porque yo les voy a confesar algo, yo pensaba que todo esto, todo lo que muchos a veces piensan, de que esto era todo mentira. De que yo venía y le decía a Gustavo, bueno, vos venís con una muleta, vos venís con una silla de rueda, vos venís con esto, y yo te oro y vos te levantás de la silla y salís caminando. Yo pensaba eso. Yo me burlaba del Evangelio también. Yo pensaba que era todo mentira. Hasta que Dios me dio con experiencias, con gente que yo llevé, que yo sabía que tenían cáncer, que estaban enfermos. Hasta yo mismo viví una experiencia con mis hijas. Entonces
Y como que Dios me dijo, ¿viste, hija? ¿Viste que soy real? Que mi amor y mi misericordia y la fe puede hacer cosas que ojos no vieron. Bueno, cuando yo llego, le digo a él, cuando empiezo a escuchar la palabra, y dice, el que esté por primera vez, pase para adelante, Que le vamos a orar. que le vamos a orar. Y cuando Fabio me buscó, yo ya había encarado adelante, porque algo que tenía la certeza, yo no conocía de la palabra de Dios, pero sabía que había un Dios, porque siempre le hablé a Dios, pero no lo buscaba de la manera que lo tenía que buscar. Entonces, cuando yo paso adelante y cierro los ojos, mis palabras, mientras la pastora Clarita, ella fue la primera persona que me oró, ella me oraba, yo lo único que cerré los ojos y yo le dije a Dios, sos mi última ficha. Si vos no me vas a cambiar, yo no quiero vivir más, le dije. Yo no puedo seguir más viviendo de esta manera. Y encima soy tan cobarde que no me puedo quitar la vida. Así le hablaba a Dios. Así que vos, si no me vas a cambiar, yo no quiero vivir más. Encima lo desafiaba. Hoy ni loca le hablo así a Dios. Pero bueno, en su momento era nuevita, era rebeldona. Y le digo, ¿y sabe qué hizo Dios? Ah, sí, dijo. Cuando me di cuenta, yo que decía que no iba a hacer ningún circo, que no iba a nada, cuando me di cuenta, mi esposo me estaba sosteniendo la mano, levantándome del piso. Y viví una experiencia que nunca en mi vida había vivido. Y empecé a llorar, a abrazar a mi esposo y llorar. Y salí de ese lugar diferente, con una esperanza de ganas de seguir viviendo, de que había un porqué seguir viviendo. Eso fue un viernes a la noche. El sábado llega la noche comiendo en familia, sin ganas de tomar, sin abstinencia, sin ganas de consumir. Llega el domingo y sabía que había iglesia y yo ya quería que se haga la tarde porque quería agradecerle a Dios de que el viernes a la noche y el sábado no había consumido. Y así pasó lunes, martes, miércoles voy de nuevo y agradecida por eso. Y así, y así, y así. ¿Y saben qué? Eso que yo le pedí a Dios. Perdón. Lo que yo le pedí a Dios que quería cambiar. Dios lo arrancó de mi vida totalmente. Este año va a ser 8 años que estoy en el camino del Señor. Y nunca más volví a consumir. Nunca, jamás, nunca tuve abstinencia. No es que me lo prohibí. No tuve abstinencia. Nunca tuve ganas de consumir y me lo prohibí. No tuve nunca abstinencia. Cuando era una persona que si no consumía todos los días era porque no tenía plata. Y esa fue la mayor demostración de amor de Dios, porque Él no miró mi condición, no miró mis pecados. Él miró y vio que aún yo sin conocer su palabra, aún yo sin conocerlo a Él, yo creía que Él me estaba escuchando. Y Él vio eso. No vio que yo era ignorante de su palabra. Él vio que yo creía que había un Dios y que Él era mi última esperanza. Y cuando yo lo desafié, fue cuando Él me mostró su mano de poder. Y me han pasado muchas experiencias. Pero ¿qué quiero decirte con esto? Sé que hay muchas personas que les cuesta salir de sus vicios, dejar de tomar, dejar de fumar, dejar de drogarse, de consumir. Pero yo te quiero decir una cosa, el único que puede ayudarte es Dios.
Porque cuando vos abrís tu corazón de verdad y dejás que Cristo entre en tu vida y le entregás tu vida, todo lo que tenés a tu alrededor, Él empieza a hacer la obra. Por más que te cueste, porque va a haber otras áreas que te va a costar. No digo que solamente Dios lo pueda hacer solamente con los vicios, lo puede hacer en tu matrimonio, lo puede hacer con tu familia, lo puede hacer en la enfermedad, en muchas áreas de tu vida, porque para Dios no hay nada imposible, absolutamente nada imposible. Solamente tenés que creerle y rendirte a Dios, y es eso lo que le cuesta al ser humano, morir a su naturaleza. No sé cómo estamos del tiempo, si hay que pasar alguna bien. propaganda, algo. Estamos bien, seguimos. Bueno, y así fue que llegué al camino de Dios. Yo estaba tan agradecida a lo que Dios estaba haciendo en mi vida, con decirte que levantarme ese primer sábado, cuando llegué al camino de Dios, yo sentía un gozo en mi corazón que nunca lo había sentido. Me di cuenta que había otra vida que tenía hijas, me di cuenta, y que no hacía falta tomar una cerveza o consumir droga para disfrutar o estar bien. Empecé a mirarla a la cara y cuando veía que ellas se reían, yo era feliz. Y ellas antes venían y me querían levantar de la cama y me decían, mamá, levántate. Y yo no quería levantarme. Estaba muy triste, muy triste. Porque es eso lo que va haciendo el diablo. Nos va mintiendo. ¿Y sabe qué es la peor mentira cuando ya no encontrás solución? El nadie te quiere, a nadie le importás, no servís para nada, sos mala. ¿No ves que, mirá lo que haces? Una mujer que haga eso, no, hoy en día diría, sos la peor pecadora de todas. Bueno, la peor pecadora, esa era yo. Y sin embargo Dios no miró mis pecados. ¿Por qué? Porque ya había pensado en mí antes de estar en el vientre de mi madre. Y me perdonó todo. Todo me perdonó. ¿Por qué? Porque le entregué mi corazón, mi vida, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Porque yo no quería retroceder más para atrás. Y cada día en mi oración está eso. Señor, por favor, ayúdame a no retroceder, a estar siempre sujeta de tu mano, te necesito hasta el fin. Yo no soy ningún modelo terminado, hermano. Yo lo necesito todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida necesito que Él esté a mi lado. Sin Él no puedo. Sin Él no puedo seguir adelante. No quiero nunca apartarme de su lado, porque lo que Él hizo en mi vida, nunca lo pude, después de un tiempo ya congregando, hasta yo misma un día mi líder me dijo, ¿te gustaría cubrirme en una célula? ¿Te animás? Me dijo. Sí, le dije yo. Tenía nervios. Le digo, pero ¿cómo hago si yo todavía no conozco mucho? Y ella me decía, no importa, vos leés, me decía, y lo que vos vas entendiendo lo vas anotando en un cuaderno, me decía. Y después compartís la palabra y decís lo que Dios te fue revelando después de orar y todas esas cosas. Yo tenía 3 meses, hermano, y yo ya estaba cubriendo a mi líder, dando célula. ¿Por qué? Porque estaba agradecida. Y así empecé a predicarle a uno, a otro. Yo no tenía vergüenza. Y quizás mucho, capaz que 4 o 5 meses antes me había visto pecando. Pero no me importaba. No me importaba. Yo estaba agradecida de lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Y así Dios empezó a hacer la obra en mí. Y empecé a ir primeramente por mis hijas, después por mi matrimonio. Y hoy, ¿saben por qué voy? Por amor a Dios. Y nada ni nadie, muerta o viva, yo le pertenezco a Cristo. Porque no solamente eso, hizo tantas cosas
Y sin contar lo material, porque la verdad que con toda la humildad se los digo, a mí lo material me da lo mismo. Sí soy agradecida porque todo el mundo, ¿no? Le gusta ser bendecido, también tener una casa linda, tener un auto, vivir bien, ¿no? Creo que todo el mundo quiere eso. Pero cuando vos vivís distintas experiencias con Dios, lo material queda en segundo plano, ¿no? El recuperar el amor de mi esposo y que él me haya recuperado a mí cuando pensábamos que no tenía solución nuestro matrimonio tampoco. Uno por un lado, yo por el otro. Y siempre pensábamos, ¿no? Cuando tuvimos la primera charla con el pastor decíamos, nosotros no sabemos si nos amamos o estamos por costumbre, decíamos. Y él nos decía, no, Dios tiene un propósito para ustedes. Y muchas veces le decíamos nosotros, pero ¿a quién le vamos a predicar? Si nosotros hicimos esto, hicimos el otro. Y mi pastor una vez me dijo, algún día vas a ver que todo lo que vos pasaste, Dios te va a poner personas que estén pasando por lo mismo. Y tu testimonio va a ser quien los ayude. Y así es. La mayoría de las personas que nosotros quizás tenemos a nuestro lado pasan por muchas cosas que nosotros pasamos. Tanto matrimonial como muchas áreas. Y es tan lindo cuando nosotros pensamos antes de decir, yo no voy a cambiar, y hoy decirle a la otra persona, sí vas a cambiar. ¿Por qué? Porque yo ya lo pasé, porque yo ya lo viví, porque sé que para Dios no hay nada imposible. Por eso que hoy en día por ahí si pasan por casa, lo que van a escuchar van a ser las canciones de la iglesia. Con las nenas cantando. O las nenas gritando, cantando. Y bueno, y demostrarle a la gente, ¿no? Lo grande que Dios es, la grandeza, el poder, como decía Fabiana, cuando uno le entrega el corazón a Dios, cuando uno está dispuesto a cambiar su vida, cuando uno realmente necesita cambiar, porque hay gente que necesita cambiar pero no se anima, o viene un espíritu y lo toma el espíritu del que dirán. Ese es un espíritu que también es una fortaleza muy grande, el que dirán, porque nosotros pensamos que nosotros tenemos que cambiar nuestras vidas, pero primeramente pensamos en el qué dirán los demás, ¿entendés? Por eso nosotros no pongamos la vista en Cristo y en nosotros, y si nosotros queremos cambiar, busquemos ayuda, no nos callemos, busquemos una ayuda. Así que hermanos, y bueno, Fabi, así que, ¿qué tenés para decirle a la gente que te está escuchando? ¿Cómo querés continuar? Quería compartir un pedacito de una palabra. Le pido que tengan paciencia porque es... pero bueno, todo lo que en la Biblia dice es una realidad. Y así como yo estoy diciendo que lo que yo pasé va a ser de testimonio para otras personas, acá había una mujer que también quizás pasó por lo mismo que yo, o como tantas mujeres, ¿no? O como tantos hombres, ¿no? En San Lucas 7:36 dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y lo enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y lo ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, y conocería quién y qué clase es esta mujer que lo toca, que es una pecadora. Ahí ya estaba juzgando el
el fariseo. Entonces respondió Jesús y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón y dijo, y pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y lo ha enjuagado con sus cabellos. No me diste un beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban justamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Qué quiero decir con esta palabra, hermano? Que Dios no mira tu condición. Yo cuando llegué el primer día a la iglesia, yo llegué de flequillito, cortito, corte stone como le decían antes, pelo largo, creo que un shortcito de jean, todo espeluchado, una remera de un grupo que me gustaba a mí de rock, Viejas Locas, unas zapatillas topper de lona. ¿Y saben qué? Cuando yo entré a ese lugar, me sentí más amada que en toda mi vida. Porque no miraron mi vestimenta. Dios no mira mi vestimenta. Dios miró mi corazón. Dios miró mi entrega. Y vieron que acá decía, porque a quien perdona poco, poco ama. Y yo siempre digo que yo lo amo a Dios porque Él me amó primero. Y al que mucho se le perdona, mucho ama. Y yo lo amo porque Él me perdonó primero. Porque Él me llamó y me escogió. Porque la realidad es que yo no lo busqué a Él. Él me buscó a mí. Incansablemente. Y sé que permitió lo de mi padre, que Él caiga preso para volver y experimentar una nueva vida. Porque después de todo eso yo conozco a Cristo y muchas veces quise bajar los brazos porque me costaba cambiar otras áreas. ¿Y saben qué? Esa persona que yo viví con mucho resentimiento, muchos años que no podía perdonar a mi padre, esa persona se terminó convirtiendo a Cristo y amaba a Dios. ¿Y saben quién era que me daba la palabra de aliento? Mi padre de sangre. ¿Y sabe qué declaraba sobre mi vida? Que yo iba a ser una pastora. Que aguante, que siga adelante, que esas eran las pruebas que a mí me iban a hacer crecer. Pude, hermano, pude recuperar el amor de mi padre, el amor de mi madre, pude escuchar un te amo de mi mamá y de mi papá, abrazarme, decirme cuál valiosa era, porque aprendieron a amarme y me decían, vos sos media loca, como me dicen todo, porque yo estoy así y me demuestro tal cual soy, yo no me pongo una careta en mi cara, no, yo si tengo ganas de reírme me río, si tengo ganas de ser como soy, lo soy. ¿Por qué? ¿Saben por qué?
porque Dios cambió lo malo en mí. Pero hay esencias que uno tiene, no tiene que dejarlas morir. Mientras que vos no lastimes a tu hermano, a tu prójimo, no la tenés que dejar morir. No inventes un personaje, porque tarde o temprano todo sale a la luz. Entonces vos tenés que demostrarte tal cual sos. Porque ayer escuchaba una prédica de mi papá, de mi padre espiritual, y decía, es mejor llegar al camino de Dios naturalmente, carnaza, por decirlo de alguna manera, y no llegar recontra espiritual y terminar en la carne. Es mejor dejarte moldear, siempre reconocer que siempre te falta, porque esa es la humildad. El saber que todo lo que sos es gracias a Dios y por Dios, y todo lo que obtenés es gracias a Dios. Primero tiene que ser Dios, después tu familia, después el ministerio, la iglesia, las cosas de Dios, la gente que ayudás. Ayudá al otro, es lo más lindo. Pero eso quería recalcar. ¿Por qué hoy en el día de mi cumpleaños extraño a mis padres? Porque Dios me dejó disfrutar los 7 años más hermosos de mi vida al lado de ellos. Quizás si hubiese estado con la vida de antes, hoy me daría lo mismo, si están o no están mis padres. Y vos decís, qué duro. No es duro. Porque cuando uno tiene dolor en su corazón, no valora las cosas. Y gracias a que Cristo llegó a mi vida, pude disfrutar a mis padres. Y ese hombre que muchos años me causó tristeza, era el que a mí me levantaba y me incentivaba a que yo siga buscando de Dios. Aunque nos peleábamos como padre e hija, porque muchas veces nos peleábamos. Y que el perro, y que las nenas, y que y que aquello, pero era diferente. Era un intercambio de palabras, no con ira, con agresión, ni con nada. Porque así es la vida. Por eso quería compartir esta palabra. Acá el Señor no vio el pecado, vio el amor que la pecadora lo ungió, le limpió sus pies, perfumó sus pies con el mejor perfume, porque así hay que ser. No te sigas castigando por lo que hiciste mal en el pasado. Ahora aceptá a Cristo en tu corazón y viví por lo que Él dice de vos, no por lo que los demás digan de vos. Amén. Vos tenés que estar bien delante de los ojos de Cristo, no delante del hombre. Sí tenés que ser buena persona, pero no lo hagas para agradar al hombre, hacelo para agradar a Dios. En mi oración siempre está, Señor, yo quiero ser de agrado a tus ojos. Quiero que vos el día de mañana, cuando esté al frente tuyo, si me das la oportunidad de estar al frente tuyo, que me diga, lo hiciste bien, hija. Vení, pasá. ¡Oh! Ese es mi mayor anhelo. Así que, bueno, nada. Gracias a todos los que se quedaron a escuchar. Mi consejo para que sigan adelante. Va a llegar un momento que va a llegar el día malo, pero en la prueba, en la dificultad, es cuando más tenemos que seguir adelante, es cuando más tenemos que confiar en Él, porque Él tiene el control de todo. He pasado por momentos de enfermedades también con mis hijas. El último embarazo, me decían que mi bebé se me iba a morir, que no iba a nacer, y yo no se lo dije a nadie, solamente a mi padre espiritual. Y le dije, cuando cerré la puerta de ese consultorio, dije, la última palabra la tenés vos. La ciencia puede decir muchas cosas, pero la última palabra la tenés vos. Porque antes de ser mi hija, es tu hija, le dije a Dios. Y hoy mi hija es una hermosa gordita de 4 años y nada, la disfruto cada día. Ella y mi otra 3 hijas y mi esposo son la felicidad de mi vida día a día, cuando antes ni los valoraba, me daba lo mismo, buscaba cualquier cosa para dejarlos solos y
y me daba lo mismo estar con ellos. La realidad es esa. ¿Por qué? Porque el enemigo me manejaba como quería. Y hoy puedo decir que hoy me desperté feliz, mimada, con un montón de mensajes de muchas personas. Y vos decís, ¿cómo no darle gracias a Dios? No solamente porque son mensajes de personas, porque sé que Dios usa personas para hacerte sentir bien. El que Gustavo, el gesto que vino, y vos decís, pero vino y trajo un gestito. No, para mí es un montón. Que él no se sienta bien y que él esté acá, para mí es un montón. Y esas cosas hay que aprendemos a valorar, las mínimas cosas, el despertarte, el respirar, el poder estar vivo, el que Dios te dé la oportunidad de poder despertarte y de cambiar, eso ya se tiene que valorar. Así que bueno, nada, gracias. Amén. Bueno. Gracias, espero que no se hayan aburrido. Y bueno. Bueno. Más o menos ¿Vamos es un temita? Sí, sí. una alabancita. Vamos a una temita y enseguida volvemos. Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada se, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí, como un susurro fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti, supe que me amabas, lo entendí, y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, y supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí, y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí
Y bueno, seguimos con esto que es Tiempos de Gloria, con el programa, muy lindo el testimonio acá de la hermana Fabiana. Yo fui testigo de las cosas que hemos vivido, de las cosas que Dios hizo en nuestras vidas. Le agradecemos a Dios. Gracias por todo lo que hizo en nosotros, por lo que hace y por lo que va a hacer, ¿no? Así Amén. que un abrazo grande para nuestras Gracias hijas. a todos los que se quedaron ahí. Ojalá que sea de bendición. La verdad que si hacemos esto es simplemente para contar que con Cristo hay una esperanza, que nada está perdido, que nada es en vano, que cada esfuerzo que vos hagas y cada entrega que vos tengas con el Señor, siempre va a haber un galardón, siempre. Bueno, acá justo mi hermano mandó un mensaje que recién termina de trabajar y bueno, me saluda por mi cumple. Bueno, hermano, ojalá que después lo puedas buscar por YouTube, este testimonio, porque me interesa que lo escuches. Hay cosas que bueno, que uno, por más que seamos familia, no sabemos del otro, ¿no? Exactamente, lo que uno pasa internamente. Claro, así que bueno, ojalá que lo puedas ver después por YouTube. Y nada, te amo. Y bueno, nada, gracias a todos los que estuvieron ahí, gracias a mis padres espirituales de nuevo porque me dan la oportunidad de poder estar acá. Y bueno, vamos a pasar los sponsors porque ellos son los que nos ayudan a que esto también se pueda llevar adelante, ¿no? Así que, ¿vamos, Gustavo? Vamos. Bueno, no vamos a dejar sin hacer los sponsors porque ellos son los que nos ayudan. Y sí. Así que bueno, Academia de Peluquería y Barbería Rock and Roll. Rock and roll. Mirá, ahí viene de vuelta la música. Academia de Peluquería y Barbería Rock and Roll. Promociones lunes y martes de 11 a 16 horas. Niños y jubilados 100 pesos. Y Baratito. Para nosotros 150. Igual no es caro. No. En algunos lugares creo que cobraron un poco más. Pedí tu turno con anticipación Sí, está al bueno. 11 23 36 81 87. Preguntá por Federico. Así que bueno. Bien. Bueno, Bien. y yo voy a pasar LT Car Paint, dice, ¿no? Paint. Colocación de guardaplast, lustrado, pintura, sacabollos, embellecimiento del auto, pintura de llantas y limpieza de tapizados. Dice, y NT audio también, alarmas, cierres, audio, baterías, polarizado, pantalla, alza, cristales. Este lo puedes encontrar en Humaita 1795, a metros de la terminal del 55, ¿no? De la empresa de la línea 55. Dice el número de teléfono al 35 24 14 53 o al 11 38 95 64 36. Cualquier cosa se comunican conmigo porque es mi amigo el muchacho. No, buenísimo. Así que tienen todo para el automotor, Cualquier para el cosa, automóvil. Si le falta plata, le piden a pagar. No, va con descuento. Bueno, preguntar por Lucho, Tano, obvio, por mí también, ¿eh? Bueno, y para el martes que viene vamos a tener una consigna con Sí. un corte de pelo. Así que Bien. vayan preparando. El ganador va a ganar el corte. Entre los ganadores vamos a sortear quién se va a llevar un corte, algo. Bien. Me Así gustó. que vayan preparándose. Sí. Bueno, y ahora vamos a empezar nuevamente, es así también, vamos a tener también más adelante, un hermano nos va a donar una Biblia, Bien. que también Sí. va a haber un ganador, Claro. así que tienen que comunicar con nosotros. Nosotros vamos a dar una consigna, una pregunta, algo. Sí. No va a ser difícil, pero si hay muchos que contestan bien, vamos a anotar el nombre en un papelito o algo, Y después lo vamos a sacar y el que sale, bueno, se gana una Biblia, se gana un Así corte que- de pelo, así, distintas Buenísimo, Bueno, Bueno. entonces vamos a hacer una oración a la gente que recién se acaba de conectar. Sí. Bueno, le podemos decir que va a estar el programa o lo pueden buscar por nuestro Facebook
Lo pueden buscar por YouTube también. O Dentro por de Instagram. 2 horitas, 3 horitas ya aparece por YouTube, ¿no, Javi? O por ahí o antes. quizás antes, pero mayor, Así que 2, 3 lo que horitas se ya. acaban de conectar, a ver si Así que Vamos bueno. a hacer una oración y nos vamos Walter, yendo. Walter recién tu hermano Sí. se acaba de comunicar, así que se perdió el testimonio, Walter. Bueno, después lo Después podemos lo puede ver. volver a ver, cuñado, te lo vamos a pasar, imperdible. Así que, bueno, muchachos. ¿Nos vamos orando? No. Primeramente, le vamos a cantar un rapidito cumpleaños Dale, a Fai, que dale, acá dale. tenemos el presente. Ah. Feliz, que lo cumpla Fabiana, que lo cumpla feliz. Muchas gracias. Hicimos Feliz una- cumple. Gracias, Una- gracias a todos. lo convertimos en disco enseguida, vamos a bailar. Gracias. Así que bueno, Feliz hermanos, cumple. le mandamos un abrazo. Todo para mí. Le mandamos un abrazo grande, un abrazo verdadero para toda la gente que está del otro lado, para Que siempre toda la nos familia, acompañan, siempre están ahí, ¿no? que La- siempre haciéndolo el aguante. Sí, sí, Buenísimo, sí, la que verdad cada que vez hay más gente que se está conectando. Así que bueno, agradecido a la vida, Gracias agradecido a Dios que nos cambió la nuestro vida. Señor. Y agradecido a toda la gente que nos apoya, que nos quiere, Amén. que nos cuida, que nos mima, que nos Por protege. todos los mensajitos de hoy, la verdad que me siento muy amada, la verdad que me siento muy amada y les doy gracias por eso, a los pastores, al equipo pastoral, a todos, a los chicos de la alabanza, bueno, para los que no saben, yo estoy en el coro de la alabanza. A tu discípula que te a, mandan el a mis videíto. ovejitas que me hicieron un video hermoso, la verdad que me hicieron llorar también. Mis hijas que desde ayer a las 12 de la noche hasta hoy no saben qué hacer y acá rato están más. ¿Qué le digo yo? ¡Feliz cumpleaños! Y así están todo el día. le La verdad prepararon que sí. cositas también, así Y que- ahora no sé qué tienen preparado ahora a la noche, así que bueno, nada. Nada, gracias a Dios, gracias por este día, ¿Hacemos gracias a todos. una oración? Sí. ¿Rapidita? Dale. Bueno, amado Dios, gracias te Sí, damos, papá. Señor. Sí, Señor. Gracias, Primeramente, Señor, entregamos nuestras vidas en tus manos, al mejor cuidado. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, queremos que tú seas nuestro ayudador, Amén. te damos lugar. Hay cabida en nuestros corazones para tu palabra. Amado papá. Dios, sabemos que es una espada de 2 filos que atraviesa el corazón hasta partir el alma y el espíritu. Espíritu Señor, Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu de Dios, toma el control y el dominio, Padre de la Argentina, de cada hermano, de cada persona que está pasando una situación difícil. Amado Señor. Dios, en el nombre de Jesús, llévate toda Cielo, carga, Señor, toda preocupación. Sí, papá. Amado Santo, te damos la gloria a ti. Te bendecimos, papá, en una manera grandemente, Señor, a ti. Y gracias te damos, Señor, por todas las cosas que hiciste en nuestras vidas, amado papá, Dios. y las que Te damos seguirás haciendo, te damos la gloria a ti, Señor, la honra, y te entregamos nuestras vidas a ti, Señor. En el bendito nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, llévate toda cosa que no es de tu agrado. Sí, papá. Amado Dios, gracias, amén y amén. Amén, papá, gracias. Nos vemos. Chao. Muchas gracias a todos. Nos vemos el Chao, martes. chao. Que los Chao, bendiga. Javier. Gracias. Chao. Gracias. Gracias por todo. Chao. Que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo, te las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se